Bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. La cuestión de la casi una obviedad de la calidad institucional, del Estado de Derecho como marco irreemplazable y sustancial de una democracia inclusiva, está apoyado básicamente en el ejercicio de la abogacía en general y de la abogacía de la administración en particular. Por eso, hoy invitamos a Anabela Lucardi, que además de ser abogada y magíster en políticas públicas, especialista en Derecho Público, es la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y justamente el tema, como decía recién, tal vez más interesante para todos nosotros, es la enseñanza de la abogacía, porque hablar sobre la formación y enseñanza de la abogacía es indudablemente hablar de consolidar o destruir un sistema democrático inclusivo. Bienvenida, Anabela, y muchas gracias. Gracias a vos, Horacio, muchas gracias por la invitación. Bueno, hola a la audiencia, esperemos que esta conversación les resulte interesante y les sirva. Y bueno, también por supuesto agradecer al asesor general de gobierno, a Santiago Pérez Teruel, y a todo su equipo por tan cálida bienvenida y por esta invitación a dialogar con ustedes. Así que, Anabela, ¿cuáles son los desafíos que vos más visualizás en la formación de la abogacía? Bien, para contestar la pregunta, en realidad para iniciar esta conversación, a mí me gustaría, situar desde dónde yo hablo, ¿no? Para que se entienda para mí cuáles son los desafíos desde mi perspectiva particular, porque naturalmente cada uno puede tener, digamos, una visión distinta. Yo me desempeño hace muchos años ya en la Universidad Nacional de Avellaneda. La Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad de reciente creación, tiene 12 años de vida y fue creada en el marco de un proceso de expansión del sistema universitario en la Argentina, que tuvo lugar entre 2003 y 2015, con la creación de un conjunto bastante sustancial, 23 instituciones educativas en todo el país, muchas de ellas radicadas en la provincia de Buenos Aires, una provincia que cuenta con los índices, digamos, de población más grandes de la Argentina, con densidad poblacional solamente superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde era necesario poder fundar nuevas casas de estudio que dieran respuesta a una demanda de educación superior de cada vez más personas jóvenes y no tan jóvenes, que producto de un ciclo expansivo de los derechos que se vivenció en la Argentina en esa época, de la obligatoriedad de la escuela secundaria y, digamos, de una necesidad de formación creciente que demandaba la comunidad, bueno, estas casas de estudio eran necesarias para absorber una mayor demanda de educación en la provincia de Buenos Aires. Así se crea esta universidad y otras tantas. Sé que en estas conversaciones ha habido colegas que han pasado por esta misma silla y han conversado contigo, Horacio, y que vienen de experiencias educativas en estas universidades hermanas de la Universidad Nacional de Avellaneda, como la Universidad Nacional de José C. Paz, o la Universidad Nacional de Moreno, o la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela. En fin, todos distritos altamente poblados que requerían de una demanda de educación superior. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque los planes de estudio de estas universidades y las carreras, ahora vamos a ir en especial a la formación en Derecho, no me voy a ir por las ramas, pero los planes de estudios y las carreras de estas universidades que se formulan y que se presentan en los diseños institucionales de estas universidades tienen muy en cuenta cuál es la realidad del distrito en donde se encuentran inmersas y tienen muy en cuenta cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Están atentas en la formulación de sus diseños académicos, de sus ofertas académicas, a cuáles son las necesidades que la provincia de Buenos Aires requiere para su mejor desarrollo, su progreso, su expansión, que requiere naturalmente de profesionales de las más diversas áreas. En ese contexto, la Universidad Nacional de Avellaneda y otras universidades de reciente creación en la provincia de Buenos Aires, en particular en la formación en Derecho, tenemos una visión que está orientada fuertemente a generar capacidades formativas, educativas, académicas, con énfasis en el derecho público.
La carrera de abogacía, la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda fue pensada a partir de detectar un área de vacancia en la formación de los futuros y futuras operadores, operadoras jurídicos que van a desempeñarse en la justicia, en los cuadros técnicos del Estado, como abogados litigantes en diálogo con el Estado, un área de vacancia en la formación en derecho público. Esto que es un derecho que nos convoca a todos y a todos, ¿no? Es el derecho que regula las relaciones del Estado. Lo que hace posible que un Estado funcione. Que un Estado funcione y que funcione bien. Que funcione bien, sí, y que los ciudadanos y las ciudadanas se encuentren protegidos por ese Estado y que ese Estado se encuentre protegido también, ¿no? Entonces, nosotros detectamos que existía de alguna manera un área de vacancia en el sentido que las universidades tal vez más tradicionales, donde vos y yo estudiamos, por ejemplo, no destacaban especialmente la formación para desempeñarse en el Estado. Tal vez la formación, por lo menos la que yo recibí, de la cual por supuesto me enorgullezco desde ya y estoy eternamente agradecida a la universidad pública por brindármela, pero la formación que yo recibí tal vez me ha preparado o me preparaba más para ejercer liberalmente la profesión y no el abogado de perfil más litigante, ¿no? Y tal vez no para insertarme en el Estado. Mi camino profesional me llevó a insertarme muy tempranamente en el Estado y ahí detecté que me faltaban herramientas de pronto, ¿no? En derecho público, en derecho administrativo, en derecho provincial y municipal, ya que estamos todos aquí en la provincia de Buenos Aires y recién conversaba. Incluso, si me permitís, sí. Tal vez yo lo que escucho, en lo que vos he visto, lo que has trabajado y lo que me estás diciendo, en la visión de la abogacía, digamos, a partir desde la comunidad, una abogacía preventiva y no ex post. A mí me pasó lo mismo, que yo casi de recién recibido entré a la función pública y me faltó siempre algo que fui aprendiendo en el ejercicio profesional de la función pública. Claro. Esa construcción colectiva, preventiva y no de ganar juicios. De planificación, donde está muy imbrincado el derecho, algo que conversamos contigo en estas conversaciones previas, el derecho con otras disciplinas, ¿no? El valor de esto que vos siempre señalás. La transdisciplinariedad. Exactamente, la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, como cada uno y una quiera llamarle. Este plan de estudios está atravesado por esa interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, como vos decís. Yo soy una convencida de que el derecho es una ciencia social, ¿sí? Es una ciencia social. Las primeras facultades de Derecho eran facultades de Derecho y Ciencias Sociales. Después los abogados y las abogadas se han empeñado en autonomizarse. Vamos a decir la verdad, porque somos corporativos y corporativas, nos empeñamos en autonomizar nuestra ciencia jurídica. Para mí es una ciencia social. Y como ciencia social se nutre de otras ciencias sociales. La economía, es imposible entender el derecho sin entender la economía, sin entender, por supuesto que los economistas entienden mucho mejor la economía que los abogados, pero sin tener dimensión de las causales macroeconómicas que inciden en las relaciones jurídicas, claro. Sin tener en cuenta la sociología. O sea, el derecho es un hecho social. Claro, porque las constituciones son hechos sociales. Porque en definitiva, el elemento valorativo que es sustancial a la hora de analizar el fenómeno jurídico o calificarlo como jurídico o no jurídico, depende de la valoración, y eso es un producto cultural y mudable. Totalmente. Convencionalmente y transmuta, digamos. Hay una imagen muy clara, ¿no? Que es que las constituciones emergen de batallas. La constitución de nuestro país muestra el resultado de una batalla en particular, digamos. Claro, sí, entonces, no podemos hacer derecho o enseñar derecho constitucional. Yo soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Avellaneda. No podemos enseñar derecho constitucional sin enseñar la historia que está atrás de la gesta de esa constitución. Bueno, poder se puede. Bueno, pero preferimos no hacerlo. Yo comparto que hay preferimos que no hacerlo. Preferimos nutrir el derecho, entonces, para recapitular, de las ciencias sociales, digamos, de la historia. Es una ciencia humana, pero bueno, no importa, se entiende el concepto, sí, claro. De la economía, de la ciencia política, en esto que vos señalabas de la planificación. O sea, qué importante para un abogado que se va a desempeñar en el Estado conocer herramientas de formulación de políticas públicas, porque el Estado básicamente, ¿qué hace? Detecta necesidades, las ingresa en la agenda pública, formula, diseña
diseña políticas públicas, las implementa y después, en el mejor de los casos, evalúa su impacto, analiza cuáles fueron los resultados. Bueno, lo que vos contabas recién de la creación de universidades, por ejemplo, es la ejecución de algo que tiene que ver con una visión también ideológica concreta, porque no alcanza con un eslogan decir la universidad tenés derecho a enseñar a aprender, artículo 14, porque eso puede encerrarse de un liberalismo decimonónico individualista, afortunadamente más o menos superado, digámoslo así, o bien, bueno, hacer algo para que suceda, y eso se apoya en un Estado, individualmente, y ese Estado sucede como hecho jurídico, en el que las personas que se forman en las universidades tienen incidencia. Entonces, por eso decía que hablar de esta formación estamos poniendo o quitando las bases de que esto pueda pasar. Totalmente. Esto que vos me señalás me hace pensar que, digamos, la creación de estas universidades y el hecho de que nosotros podamos y nosotras hayamos podido diseñar un plan de estudios diferenciador que tuviera un fuerte énfasis en derecho público fue posible, antes que nada, porque una decisión política del Estado, en este momento del Estado, en su momento del Estado Nacional, porque las universidades se crean por ley del Congreso de la Nación, de generar esta oferta educativa en estos distritos. Y eso, digamos, también hubo ahí, estuvo presente el rol de asesores jurídicos en distintos estamentos del Estado que dijeron, bueno, hagamos una política de planificación, de expansión de la educación superior y brindemos, de acuerdo a esta detección de mayor demanda, brindemos esta posibilidad. Pero como para cerrar un poco la idea y no dejar a la audiencia colgada con este tema, nuestro plan de estudios, como te decía, pero en realidad digamos, de alguna manera lo puntualizo en la Universidad Nacional de Avellaneda, pero expresa algo que yo creo que es interesante plantear para la formación del derecho en general, digamos, expresa estas necesidades, ¿no? O sea, o busca dar respuesta a estas necesidades, la necesidad de creciente profesionalización de los cuadros técnicos del Estado. Nosotros necesitamos formar profesionales que puedan defender solventemente al Estado. Realmente cada uno puede hacer de su profesión lo que mejor desee, lo que le plazca, pero realmente yo creo que los abogados y las abogadas egresados y egresadas de las universidades nacionales tienen que estar protegiendo al Estado y sus ciudadanos y no litigando frente al Estado de pronto, no sé, en tribunales internacionales que han comprometido, entre otras cosas, la soberanía de nuestro país. Ese es nuestro anhelo. Entonces creemos que esas capacidades tienen que ser las mejores. Queremos que nuestros abogados y nuestras abogadas que se desempeñen en el Estado, los cuadros técnicos del Estado, cuando digo Estado, Estado federal, Estado municipal, Estado provincial, organismos descentralizados, en fin, este mismo lugar que nos cobija hoy, tienen que tener la más alta formación, y esa formación puede dársela la universidad pública. Nosotros queremos concentrarnos en Avellaneda particularmente en eso. Por eso también hago una invitación, ¿no? Que quien le interese en particular un futuro ejercicio profesional en el marco de los cuadros del Estado pueda investigar un poco este plan de estudios y puede estar atento a esta oferta, que también cuenta con una incipiente oferta de posgrado, ¿no? Porque creemos que también es necesario fortalecer las capacidades de los abogados ya recibidos. Yo tengo ya posición tomada hace muchos años en la universidad y escucho esto que vos decís, que comparto, la necesidad de insistir en replantear muchos paradigmas en la formación de la abogacía. Y a veces, cuando vos decís de buscar la mejor calidad, obviamente, claro, y la excelencia, palabra muy usada, hay a veces como algún tipo de dificultad, tal vez, incluso yo veo, y no sé si vos lo ves también, o por ahí estoy demasiado loco, no sería novedoso, algún tipo de conflicto de intereses, es muy fuerte la palabra, pero entre ciertas formas o de famosos, y que no es lo mismo que excelencia que fama. Entonces, a veces hay ciertas, como decir, hegemonías ideológicos, científicas, por decirlo de una manera, que están orientados y van llevando los dispositivos educativos a conformar algo totalmente acrítico. Y hay una visión crítica que trata de, por plan de estudio, pero hay algo que, digamos, que podría poner en jaque esto, dice, ¿cómo conseguir que algo tan consolidado que tiende a ser repetitivo permita que el plan de estudio mejor diseñado
desarrolle o desemboque en una formación real así. Sobre todo me refiero a las personas que van incorporándose a la enseñanza. Uh-huh. Vos dijiste una palabra que es clave en este debate, que es la palabra crítico-crítica. El pensamiento crítico es algo que nace, naturalmente en las universidades. Las universidades son cuna del pensamiento crítico y nosotros, más que enseñar normas, leyes, códigos que están a la distancia de un celular, tal vez lo que tenemos que promover en nuestros y nuestras estudiantes es la capacidad de ejercer ese pensamiento crítico y de leer todo críticamente, leer los autores y las autoras que nosotras les proponemos críticamente y formular críticamente propuestas superadoras incluso de esa enseñanza que reciben. La universidad se debate, tal cual como vos señalás, entre los rankings internacionales, esta cuestión de la fama, no sé si te interpreté bien, pero creo que va por ese lado, ¿no? Digamos, quienes piensan que la educación superior es una mercancía, entienden el sistema universitario como un mercado. Y en ese mercado hay que estar bien posicionado para atraer clientes. Bueno, nosotros no creemos en eso, pero sabemos que lamentablemente es una discusión de la educación superior en la Argentina y en la región. Esto excede muy por demás esta charla, pero mi tema perdón, tapé el micrófono, me van a retar los camarógrafos. Mi tema, el tema que me apasiona, es el derecho a la educación superior y es la educación superior como problema, ¿no? Como objeto de estudio. Bueno, hay un debate, y prometo hacerlo corto esto, hay un debate en términos internacionales. De hecho, Argentina es uno de los pocos países en la región que tiene un sistema educativo público de esta expansión, de esta calidad, digamos. Es notable, sí, claro. Es muy distintivo de nuestro país. La verdad es que en la región, en Latinoamérica, los sistemas educativos públicos son más bien refractarios y hay una gran competencia y hay un gran mercado de la educación superior. Bueno, esta discusión de si la educación superior o la educación es un derecho o una mercancía moldea los sistemas universitarios de los países de la región. La Argentina cree, a partir del año 2015, con la reforma de la Ley de Educación Superior, que la educación superior es un derecho, un bien público, un derecho humano personal y social y una responsabilidad del Estado, garantizarlo. No sucede lo mismo en todos los países de Latinoamérica, por eso en otros países de Latinoamérica la educación es un bien transable. Entonces eso nos vuelve a tu reflexión y se relaciona con lo que vos decías recién, digamos. Bueno, estamos preparados, o sea, estamos conformando instituciones educativas para pensar críticamente, para fortalecer las funciones de enseñanza, de investigación o extensión, transferencia, vinculación, o estamos pensando instituciones educativas que brinden una mercancía, que es el conocimiento, para ser acreditado en algún ranking o con alguna certificación en el mercado. Me parece que esos dos son debates muy interesantes. Nosotros y nosotras nos enrolamos en el primero de estos paradigmas, ¿no? En fortalecer el pensamiento crítico en la universidad y, en tal caso, dotar de herramientas profesionales a esos futuros graduados y graduadas para que por supuesto que se desarrollen y se inserten laboralmente en el mercado. Queremos que la gente tenga trabajo, naturalmente, claro. Que nuestros graduados tengan trabajo, desde luego, pero entendiendo digamos que la educación es un derecho y no una mercancía. ¿Y encontrás respuesta en el alumnado en general de empezar a vincularse tempranamente en la función de enseñanza y aprendizaje? Sí, mirá, hay iniciativas muy interesantes en nuestra universidad, pero también entiendo que se comparten en muchas de las universidades de reciente creación, que tienen que ver con el hecho de fortalecer vocaciones tempranas de docencia e investigación. Claro. Ambas dos. Yo creo que el docente investigador es un todo. Es imprescindible. Claro, no está el investigador por un lado encerrado en un cubículo escribiendo papers y por el otro lado el docente de batalla, en la trinchera, en los primeros años. No, tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo, porque los mejores docentes son aquellos que investigan y los mejores investigadores son aquellos que no dejan de aprender a través de la docencia. Entonces, nuestra universidad, y creo que esto es extendido, como decía, en otras universidades, promueven tempranamente la vocación de docencia e investigación a través de la incorporación de ayudantes, alumnos y alumnas a las materias, a través de la incorporación de estudiantes a los proyectos de
de investigación, con el desarrollo también de algo que excede tal vez la cuestión de la enseñanza, pero que los sitúa a los estudiantes en su futuro ejercicio profesional, con el desarrollo de espacios de prácticas preprofesionales situadas. La Universidad Nacional de Avellaneda tiene prácticas preprofesionales, de la carrera de abogacía estamos hablando, ¿no?, situadas en los lugares donde el día de mañana los profesionales se van a desempeñar, o los graduados se van a desempeñar en organismos de la justicia, en organismos públicos del Estado provincial, del Estado municipal, en organismos descentralizados, en ministerios públicos, en organizaciones civiles de la comunidad que prestan servicios jurídicos a los sectores más vulnerables de la sociedad o de las comunidades que circundan la universidad. Todo eso me parece que hace conformar un perfil del egresado realmente con una capacidad de comprender su entorno con mucha mayor, no me sale la palabra, pero con más sensibilidad, ¿no? Sensibilidad social, pero también sensibilidad y astucia, ¿no? De ver de esto que vos decías, identificar cuando hay un fenómeno jurídico y cuando no hay un fenómeno jurídico. ¿Qué es lo relevante y qué es lo no relevante? No depende de la ley, sino de la forma en que se mira la ley. El texto escrito y el texto leído. A lo mejor cuando vos marcabas el cambio de paradigma en la educación superior respecto de marcarla como un derecho, como un bien social, digamos, tal vez es interesante, y ya yendo al ámbito del constitucionalismo, que es tu disciplina por ahí más específica, es decir, uno podría leer tranquilamente la Constitución como enumeración de derechos individuales, o bien como una obligación colectiva, de deberes colectivos. Sí. Tal vez esta sería, superando un poco la discusión de Duguit, si miráramos la Constitución no tanto como un catálogo de derechos, obviamente razonables, plausibles y saludables, mirarla más como una obligación colectiva para que suceda. Para proteger esos derechos que están catalogados. Porque de lo contrario es medio paradojal. O sea, hay una declamación, digamos así, muy republicanera, y esto lo digo en forma un poco con cierta suspicacia, y realmente pensar en una sociedad democrática e inclusiva. O sea, el eslogan o los derechos son importantes, son indispensables, pero ¿cómo se lee en esto? Por eso me parece que esto es un paradigma importante de lo situado. Y aparte leer ese catálogo de derechos, yo siempre en la segunda clase creo que de Derecho Constitucional les planteo esto a los estudiantes. Bueno, ¿quién escribió nuestra Constitución en 1853/60? Y la escribieron un conjunto muy reducido de varones, letrados, terratenientes, con ciertas facilidades. No le escribieron las mujeres, no le escribieron los pueblos originarios, no le escribieron los pobres, no le escribieron los esclavos. Estaba hablando de esa época, ¿no? Por supuesto, esta bola de esclavitud hace muchísimos años. Digo, todas esas personas que formaban parte de la sociedad argentina muy temprana, digamos, en esa protorrepública, no escribieron la Constitución. Y esa Constitución sigue siendo la que nos rige hoy en día. Entonces es necesario, con la mirada actual, hacer una relectura. Una relectura es muy importante, porque uno también cuando enseña y dice, bueno, ya de instrucción cívica en secundario, no sé si existe todavía eso. Creo que tiene otro nombre, pero sí. Siempre dice, bueno, en definitiva, las sociedades buscan a través de, por ejemplo, el Parlamento, establecer bienes o valores y, bueno, pero ¿en función de qué? ¿Quiénes son? Entonces, realmente, bueno, son representantes del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es un tema interesante, y uno, por ejemplo, desde la cuestión tan sensible de la adopción, bueno, esto fue hecho por familias que tenían, o personas que tenían, como decís, reducidamente, y poder, y lo hicieron en beneficio de quien querían tener hijos, o esto es en función de las infancias para que sucedan, que no es la misma edad temprana que infancia, ¿no? Obviamente. Y este es un debate muy, muy, muy importante para la formación de la abogacía. Sí, y entender que este catálogo de derechos de la Constitución tiene que ser, leído desde una perspectiva actual, porque si volvemos al tema de la educación, bueno, la Constitución asegura el derecho a la educación primaria, ¿no? Entonces, uno diría, una mirada integral obliga a entender que ese catálogo de derechos incluye educación en todos sus niveles, simplemente que no ha sido actualizada y que en esa época solamente había para estudiar el nivel primario, ¿no? Como un chiste para desacartonar. En la reforma 94, si no recuerdo mal, el inciso 23 del 75 habla del periodo de enseñanza elemental, todavía un concepto que
es difícil rastrearlo en los anales legales que recibieron la enseñanza. Así es, así es. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, yo porque ya creo que me fui un poco por las ramas, un poco el desafío de cuando planteamos la fundación de esta carrera, que como les decía es bastante temprana, la universidad es de reciente creación, fue el desafío para nosotros, que se vincula con tu reflexión inicial o con el disparador inicial de esta conversación, en cuáles son los desafíos de la enseñanza de la abogacía. Bueno, el desafío para nosotros fue formar los mejores profesionales y las mejores profesionales que estuvieran a nuestro alcance con los recursos disponibles, que son un cuerpo de profesores y profesoras de absoluta calidad, compromiso y pertinencia, y preparar a esos estudiantes específicamente en una visión que comprometa, digamos, su vocación por el interés público, por la defensa de los intereses del Estado y de los derechos humanos, digamos, bien situados en también las necesidades del territorio que habitan. La Universidad Nacional de Avellaneda, como todas las universidades nacionales, es una universidad nacional, digamos, es financiada por el Estado federal, pero está situada en un territorio. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades de ese territorio, de ese gobierno local, de ese gobierno provincial, de ese gobierno federal, que en definitiva se va a nutrir de esos profesionales. Nuestro mayor anhelo es que el día de mañana los jueces y las juezas, los fiscales y las fiscalas, los defensores y las defensoras, los abogados y las abogadas litigantes, los integrantes de los cuadros técnicos del Estado, del departamento judicial donde se ubica la universidad, sean egresados de esta universidad y promuevan esas transformaciones que vamos a coincidir seguramente, Horacio, que son necesarias, ¿no? En la función pública, en la administración de justicia y en general en la disciplina, ¿no? Sí, nuestra disciplina está muy bastardeada. Porque a veces, y hay que remediarlo. Bueno, justamente a veces las leyes de ministerios, en el 2000 en adelante, ha relegado en los cuadros técnicos a las unidades organizativas que nacen nada menos que el sostenimiento jurídico del Estado a dependencias subalternas. A diferencia de las entidades autárquicas donde en los directorios está el abogado o abogada, y eso facilita mucho que la decisión política esté desde el comienzo con una visión jurídica. Este es un tema también para discutir. Completamente, y lo fortalecemos. Perdón, me estoy. Por favor. No sé si ya estamos como para cerrar la conversación, no, pero esta dimensión de un abogado que comprenda el ciclo de las políticas y que comprenda las limitaciones presupuestarias que tenemos en el Estado, pero que esas limitaciones presupuestarias nunca pueden ser oponibles de pronto para garantizar derechos fundamentales, ¿no? Claro. Eso me parece también muy interesante, o sea, entender el ciclo de las políticas, entender que los recursos son necesarios para la implementación de políticas, que la visión jurídica, como vos decís, tiene que estar desde el principio, porque si no es muy difícil garantizar, la constitucionalidad de los actos, si no hay un abogado, una abogada presente que esté atento a ello, pero siempre con la perspectiva de los derechos fundamentales y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Me parece muy interesante y un desafío realmente para seguir muy sistemáticamente. No sé, Anabela, si querés cerrar con alguna idea más o querés concluir algo. Encantado. No, señalar también que a mi juicio las universidades nacionales tenemos un enorme desafío a la hora de construir una sociedad más democrática, una justicia más atenta a las demandas de la comunidad. Cuando hablamos de derecho, habitualmente aunque no querramos y aunque no sea el tema de esta conversación, nos referimos o aludimos a la justicia. La justicia no deja de ser el último contralor de los actos jurídicos, ¿no? Entonces, si uno mira cualquier encuesta de opinión de cualquier diario que están a la orden del día y todos los años la sacan, va a ver que las instituciones mejor valoradas son las universidades, ¿no? La Universidad de Argentina cuenta con mayor estima de la sociedad, o sea, es una institución realmente muy bien valorada. En el otro costado, en el otro extremo de la valoración o de la curva de la valoración está la justicia, lamentablemente, y ahí creo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Las universidades, de poder transformar desde la base misma del sistema de justicia, que son los abogados y las abogadas, poder transformar, poder mejorar ese servicio de justicia para que esté atento a las demandas de la comunidad y para que brinde respuesta a esas personas que de pronto tienen un conflicto o
o que acuden, digamos, a abogados para que intermedien por sus necesidades y sus problemas. Entonces me parece que ahí hay como una reflexión para finalizar, tiene que ver con eso, ¿no? Pensar la enseñanza del derecho comprometido y comprometidas comprometidos quienes lo enseñan con las demandas de una comunidad que en última instancia llega al abogado, o sea, ya lo intentó por otros medios, ¿no? Entonces, cuando llega el abogado es como que la situación ya tomó otro color. Bueno, ser empáticos, empáticas. Teniendo en cuenta que es la paradoja, ¿no? Que tal vez el sostenimiento mayor en cantidad económico de las universidades las hacen los que menos tienen y las usamos los que tenemos un poco más. Entonces hay un compromiso ahí. Hay que equilibrarlo. Exacto. Anabela, muchísimas gracias por tu aporte. A vos, hermosa charla, gracias. Gracias a vos.